Vamos con otro tema. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que el plan Calles sin Violencia se va a implementar durante abril solo en la comuna de Santiago, mientras que para el resto de las comunas comenzará en mayo. Vamos a analizar lo que se conoce de este plan. Para eso estamos en contacto con el abogado Silvio Cunio, académico de la Universidad Central, experto también en seguridad y sistema carcelario. Silvio, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen día, Nicolás. Gusto saludarte. Igualmente, se parte por Santiago y desde el fundamento de que se van extendiendo otras comunas, pero entendiendo también los aspectos técnicos. Todavía, si no me equivoco, no se han dado a conocer los aspectos técnicos al detalle, digamos, de por qué se elige una comuna para intervenir, para esta intervención desde lo investigativo, desde lo penal, desde lo delictual. ¿Cómo has visto tú lo que es este plan y lo que se ha ido conociendo también en términos del impacto que se quiere dar? Mira, en términos generales, al parecer la selección de las comunas responde a aquellas comunas donde hay más homicidios. Sí. Y este podría ser un criterio objetivo, pero más allá de eso, mi opinión, que coincide con la opinión de más o menos todos los que hemos estudiado el tema, es que estas son medidas más o menos urgentes, que no atacan al problema de fondo y que parecen más bien destinadas a generar calma y tranquilidad en la población, pero que no me parece que van a ser efectivas con el combate del delito. En verdad, normalmente los problemas complejos se solucionan con propuestas complejas, con políticas públicas más inteligentes y que requieren un estudio ir viendo también el impacto que va generando y lo modificando. Aquí, al parecer, estamos haciendo cosas que hacen ruido, que muestran a una autoridad preocupada, pero que no necesariamente va a solucionar el problema. Claro, que en el fondo también es necesario, pero siguiendo un poco la línea de lo que mencionaba Silvio, requiere de soluciones estructurales más profundas, planteamientos más complejos. ¿Cuáles podrían ser estos y los que son también urgentes, pero a la vez necesarios para poder ir cambiando la realidad? Claro, lo que pasa es que, mira, si queremos disminuir el delito, tenemos que hacer cosas a largo plazo. Ya. Estas medidas de corto plazo normalmente no funcionan. Entonces, por ejemplo, tenemos que trabajar en los factores que inciden en la existencia de delitos. Un factor fundamental en Chile y en casi todo el mundo es el alcoholismo, por ejemplo. Nosotros, si disminuimos los índices de alcoholismo, podemos disminuir la delincuencia violenta. Otro factor importante y especialmente preocupante en Chile es el tema de las armas. Tenemos que ver qué pasa con las armas, por qué hay tantas armas, por qué ha aumentado el número de armas. Que esa es la gran diferencia con los delitos hasta hace algunos años. O sea, todos me dicen lo mismo en estas conversaciones. No lo conversaciones. sabemos también eso. En verdad hay una sensación más o menos evidente de que ha aumentado la violencia y los delitos, pero no tenemos mediciones al respecto. Sí. Y es muy curioso porque, por ejemplo, los delitos de robo y hurto se han mantenido más o menos estables en Chile en los últimos años. Claro. La gente no cree mucho eso porque hay mucha cobertura mediática sobre los delitos. Parece que son más violentos, pero no estamos seguros porque no tenemos la medición, pero sí tenemos un problema puntual que es el de las armas, un aumento no menor de los homicidios. Y mira, hay otra cuestión que es súper importante. Los países o las sociedades que han logrado bajar los delitos lo han hecho, entre otras medidas, con la recuperación de espacios públicos. Sí. Y en Chile está pasando lo contrario. Precisamente por este miedo que sentimos, la gente no aparece en los espacios públicos, Ahora, que igual las plazas están abandonadas, y eso Sí. hace que los espacios sean más peligrosos No, también. y déjame quedarme un segundo ahí. Dentro de este plan Calles sin Violencia, lo que se ha conocido desde el Ministerio del Interior, aborda lo que es una intervención directa para luego seguir con el plan de recuperación de espacios públicos que también ya se ha ido implementando desde distintas medidas. O sea, es uno para llegar luego a otro, digamos. O sea, está incorporado, ahora hay que ver si se puede ir concretando dentro de la medida inicial, que es finalmente desbaratar bandas, desbaratar grupos criminales, digamos, en las distintas zonas del país. Claro, es que mira, hay cuestiones que parecen que funcionan y no necesariamente funcionan. Por ejemplo, aumentar la dotación policial parece ser una buena medida, o aumentar el presupuesto policial, pero estaba mirando cifras y entre el año 90 y el año 2000 se más que duplicó el presupuesto de policía en Chile y los robos y los hurtos se mantuvieron estables. Ya. Entonces, más que aumentar la dotación policial, quizás sería bueno ir priorizando. Por ejemplo, no perder recursos públicos fundamentales como, qué sé yo, hombre, mujer, carabinero, en detenciones de, qué sé yo, de gente que planta marihuana en sus casas, por ejemplo, Ya. y sí centrarnos en cuestiones más importantes. Ahora, por otra parte, esta recuperación del espacio público es fundamental. Mira, te pongo un ejemplo súper concreto. Yo trabajo aquí en la Universidad Central, en el centro de Santiago. Cuando salgo de clase a las 9 de la noche, el Parque Diego Almagro es todavía un lugar seguro porque hay gente bailando, hay gente haciendo deporte, hay gente jugando voleibol, hay gente tocando instrumentos, y esa presencia de mucha gente en el parque hace que el parque sea todavía seguro.
Nunca termino la clase después de las 9:30 porque a las 9:30, 10 se empieza a ir la gente y el parque es un lugar muy inseguro con tasas de delitos violentos altas. Claro. Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo influye en la seguridad la presencia de personas en los espacios públicos. Y esa es una cuestión en la que tenemos que trabajar. A Claro. mí me llama la atención este plan de calles sin violencia que no contempla prácticamente ninguna medida que dice la relación con los ciudadanos. Eh, y esto es importante porque la seguridad en una medida bastante baja la genera la presencia policial. En verdad lo que genera seguridad es la presencia de personas en el espacio público, una vigilancia entre nosotros, lo que se llama la prevención situacional, hacer que los Sí. espacios sean seguros porque los ocupamos nosotros. Déjame seguir esa línea, porque siempre aquí se habla del concepto de la ausencia del Estado. Cuando no está el Estado presente, llega el narco, llegan las bandas criminales, llega la delincuencia. Es un poco la dinámica en términos de cómo se va ocupando ese espacio. Tú apuntas a que esa recuperación tiene que ser también desde la ciudadanía para Desde que la ese ciudad, o Estado, sea, principalmente desde la ciudadanía. desde la ciudadanía, considerando, entiendo en tus palabras, de que el Estado no es solamente llenar de carabineros o policías un lugar, sino que finalmente de vecinos y vecinas que interactúan, obviamente con las medidas de seguridad y con la precaución y todo un trabajo de fondo, ¿no? Claro, pero mira, por ejemplo, el metro de Chile, el metro de Santiago, Sí. ha sido un metro históricamente seguro porque es todo muy visible. Si yo camino por abajo, me ven desde arriba, si yo camino por arriba, me ven desde abajo, y eso genera una especie de control entre todos nosotros. Un metro históricamente inseguro es el metro de Nueva York, que es un metro lleno de túneles. Entonces uno puede caminar de repente 15 minutos en un túnel solo en un metro y por lo mismo el metro de Nueva York fue escenario de crímenes sumamente graves, sobre todo en los años 60, 70. Entonces lo que pasa con los espacios públicos es más o menos lo mismo. Otro ejemplo, para hacer las Olimpiadas en Barcelona en el 92, se empezó a recuperar todos los espacios públicos perdidos. Las playas, los parques, se cortaron árboles, se iluminó, y la intención no era disminuir el delito, la intención era preparar una ciudad para tener Juegos Claro, un Olímpicos, punto turístico. y como un efecto no No deseado. planificado, pero Sí, muy deseado, la delincuencia disminuyó sustancialmente. claro. Entonces, tenemos que hacer algo parecido. Entiendo que hay que hacerlo según nuestros recursos, según nuestras posibilidades, pero una cuestión fundamental es la recuperación del espacio público por las personas. Ujú. Somos nosotros los que tenemos, o sea, también la autoridad tiene que incentivar, tenemos que generar políticas públicas inteligentes que nos lleven a todos nosotros a ocupar los espacios públicos y de esa forma vamos a tener espacios más seguros. Tú mencionabas, a falta de datos más concretos, decidores, por ejemplo, de que hay delitos más violentos que otros, pero entendiendo que la percepción aquí se va generando desde lo que nosotros mostramos diariamente en términos de casos, desde la conversación día a día en los distintos territorios, te quería hacer la pregunta, desde esa percepción, ¿cómo la vamos cambiando también? Porque aquí muchos dicen, bueno, a mí me cambia la percepción de inseguridad en mi país cuando finalmente veo que la ley se cumple, que finalmente hay sanciones, que se desbaratan bandas criminales, de que el narco no está presente en las calles. Es súper complejo, digamos, y me imagino que dentro de este plan de intervención es una parte, pero tú vas a temas bastante más profundos. Por ejemplo, lo que me han comentado tantas veces, cortar el dinero para las bandas criminales, para el narcotráfico, el tema de las armas, esos son puntos también a analizar, a abordar, que tienen su complejidad, evidentemente. Y generan Claro, una es percepción. que sí, mira, es que aquí hay dos cuestiones muy importantes porque son dos problemas distintos. Un problema es el delito, que es un problema serio Sí. y que hay que tratar con seriedad. Y otro problema diferente, que es la percepción del delito. Muchas veces en Chile el delito se ha mantenido estable y la percepción del delito se ha disparado. Y eso en parte también porque, mira, por ejemplo, la gente tiene pánico de poder morir en virtud de un delito. O sea, uno puede morir en manos de delincuentes en cualquier momento. Tiene pánico de esa situación y la gente no tiene miedo de morir en un accidente de tránsito. Las posibilidades de morir en un accidente de tránsito son muy superiores a las de morir en manos de un delincuente, Ujú. pero ¿cuál es la diferencia? Que todos conocemos a alguien que haya muerto en un accidente de tránsito y quizá aparece en un cuadradito chiquitito en un diario, en 5 minutos en una noticia. En cambio, cuando muere alguien en manos de un delincuente, eso lo repetimos constantemente y eso genera una distorsión, una especie de una distorsión que agiganta el problema y pensamos que la situación es mucho más grave de lo que en verdad es. Ojo que no estoy bajando en el perfil del No, ya delito, que es un entiendo, ya problema entiendo. serio, pero tenemos que trabajar un poco en las dos direcciones. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo que la clase política se ha centrado más en las sensaciones que en el delito. Recién estaba escuchando el canal aquí TVN y hablaba un senador sobre la venta de medicamentos ilegales y rápidamente su respuesta es vamos a aumentar las penas.
Eso lo hemos estado haciendo el año 90. Hemos aumentado las penas para prácticamente todos los delitos. Tenemos un sistema de encarcelamiento que ya no resiste una dignidad mínima de los internos, que genera efectos criminógenos altísimos, y vamos a seguir con más problemas si seguimos usando esas políticas. Esto es como apagar el fuego con benzina. Lo que nosotros tenemos que hacer para disminuir los delitos es trabajar en los factores que inciden en los delitos y no una pura respuesta punitiva. El punitivismo, en verdad, es uno de los factores que más generan violencia y delincuencia. Entonces ahí tenemos un problema. Mira, por ejemplo, hemos aumentado sustancialmente las penas de tráfico de drogas, Sí. lo que ha significado también el aumento de mujeres privadas de libertad. Eso ha significado un montón de hijos e hijas sin ningún tipo de cuidado, porque en Chile y en Latinoamérica, que son sociedades patriarcales, quienes cuidan a los hijos y a las hijas son las mujeres. Entonces, cuando encarcelamos mujeres, generamos un daño fundamental, sustancial, terrible, y no nos estamos haciendo cargo de él. Entonces, vuelvo a eso. Si queremos disminuir la delincuencia, tenemos que trabajar en el delito más que en la sensación del delito, es decir, hechos concretos y no simples percepciones, y tenemos que trabajar en factores que inciden, lo que es súper complejo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es difícil para un político proponer soluciones que son a mediano y largo plazo. El político lo que quiere es la solución inmediata. Por ejemplo, no sé, votar casas en una comuna de clase media baja. Eso no va a disminuir el narcotráfico, pero eso va a mostrar al alcalde respectivo como una persona que está luchando contra el delito. Entonces, finalmente, lo que se está haciendo en esos casos no es luchar contra el delito, sino que simplemente hacer franja política, ganar popularidad a costa de un espectáculo que no incide en nada en la delincuencia. Déjame hacer un punto también en lo que tú mencionabas, la situación carcelaria en Chile, donde finalmente también se ha abordado durante muchísimo tiempo y dentro de tu experiencia se da una situación aún más crítica que antes, porque ya la situación carcelaria era compleja, en términos de que muchos, los expertos dicen, a ver, finalmente cumplir la pena, cumplir la sanción con la sociedad, pero buscar una reinserción es casi imposible, ¿no? Eso es lo que me han comentado tantas Claro. veces, digamos. Sí, es que mira, ya hace muchos años que no se entiende por reinserción social tanto la posibilidad de que tú aprendas o te mejores en la cárcel, sino que más bien la forma que tenemos de disminuir los efectos criminógenos del encierro. Entonces, por lo mismo, casi todos los sistemas occidentales tienen sistemas de penas en libertad o parte de la pena en libertad. ¿Y por qué se Ya. hace eso? Porque está comprobado que la reincidencia es mucho más alta en quien cumple la pena completamente a que quien tiene algún tipo de beneficio previo. Entonces, claro, cuando la gente critica la libertad condicional, dice, no, yo critico la libertad condicional porque significa liberar delincuentes, pero en verdad los efectos son al revés de lo que parecen. Si yo libero a los condenados antes, van a reincidir menos que si los libero después. Entonces, efectivamente, tenemos que buscar la reinserción social bajando los efectos criminógenos de las penas. Y esto porque nosotros no podemos enseñarle a nadar a alguien adentro de un submarino. Entonces no podemos enseñarle a vivir en libertad a alguien que esté privado de libertad. Mira, no sé, el Ministerio del Interior británico hace muchos años dijo que la cárcel era una forma cara de hacer que la gente mala salga peor. Entonces ahí tenemos una pista de que nosotros tenemos que buscar penas. Mira, yo no estoy diciendo que no haya cárcel para crímenes graves, obviamente sí, no se me ocurre una pena más justa para un genocida o para un asesino serial que una privación de libertad. Pero nosotros tenemos gente privada de libertad por vender discos piratas en la calle, Un clásico ejemplo. por personas mujeres que venden pequeñas cantidades de droga y que lo hacen precisamente para mejorar su situación económica. Y hay un montón de delitos menores que se traducen en privación de libertad. Entonces, a lo mejor habría que priorizar ahí, tener privación de libertad solo para los delitos graves, buscar formas más integradoras de sanciones. Silvio Cunio, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu Bueno, análisis muchas a esta gracias a hora. ti, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente, que esté muy bien. Buen día. Ya, hasta luego. Chao.